My dear brethren, Mis queridos hermanos, me alegra estar con ustedes en esta reunión mundial del sacerdocio de Dios. tonight Esta noche I will speak hablaré de la preparación en el sacerdocio, both our own tanto de nuestra propia preparación como de la que ayudamos a dar a los demás. of us must wonder, En ocasiones, casi todos nos preguntamos, ¿estoy preparado para esta asignación en el sacerdocio? my answer is, Mi respuesta es sí. you have Ustedes han sido preparados. my purpose today Mi propósito hoy es ayudarles a reconocer esa preparación and draw y sacar valor de ella. As you know, Como saben, el sacerdocio arónico ha sido designado como un sacerdocio preparatorio. the great La gran mayoría son jóvenes diáconos, maestros y presbíteros entre los 12 y 19 años. we may come to think Podríamos pensar que la preparación en el sacerdocio se lleva a cabo en los años del sacerdocio arónico, but our heavenly pero nuestro Padre Celestial has been preparing nos ha estado preparando desde que fuimos instruidos en su regazo, en su reino, antes de que naciéramos. He is preparing Él nos está preparando esta noche and he will y seguirá preparándonos siempre, as long as siempre y cuando se lo permitamos. the purpose of all El propósito de toda la preparación en el sacerdocio, en la preexistencia y en esta vida, es acondicionarnos a nosotros y a las personas a quienes servimos en su nombre para la vida eterna. some of the first lessons Algunas de las primeras lecciones de la preexistencia seguramente comprendían el plan de salvación, con Jesucristo y su expiación en su centro. we were not only No solo se nos enseñó el plan, but were in sino que estábamos en los concilios en donde lo elegimos. because of veil of Debido a que un velo del olvido fue colocado sobre nuestra mente al nacer, hemos tenido que hallar en esta vida una manera de volver a aprender what's lo que una vez habíamos sabido y defendido. part of our preparation Parte de nuestra preparación en esta vida ha sido encontrar esa preciosa verdad para entregarnos a ella de nuevo bajo convenio. that has required faith, Eso ha requerido fe, humildad y valentía de nuestra parte, así como la ayuda de personas que habían encontrado la verdad and then y luego la compartieron con nosotros. been parents Tal vez fueron padres, o misioneros, or friends, o amigos. but that help Pero esa ayuda fue parte de nuestra preparación. our priesthood Nuestra preparación en el sacerdocio siempre incluye a otros que ya han sido preparados para brindarnos la oportunidad de aceptar el Evangelio y que luego decidamos actuar mediante la observancia de los convenios con el fin de arraigarlos en nuestro corazón for eternal life. para ser dignos de la vida eterna. Nuestro servicio en esta vida debe comprender trabajar con todo nuestro corazón, mente y fuerza y procurar preparar a los demás para que vuelvan a Dios con nosotros. Part of the priesthood Así que parte de la preparación en el sacerdocio que tendremos en esta vida será la oportunidad de servir y enseñar a otros. Ello podría abarcar ser maestros en la iglesia, padres sabios y amorosos, members of a miembros de un quórum and mission. y misioneros del Señor. The Lord will offer El Señor les ofrecerá oportunidades, pero al estar preparados, will depend on dependerá de nosotros. my intent Mi objetivo esta noche es señalar algunas de las decisiones vitales necesarias para que la preparación en el sacerdocio sea exitosa. good choices Las buenas decisiones tomadas tanto por el capacitador como por el capacitado dependerán de entender en parte la forma en que el Señor prepara a sus siervos del sacerdocio. first he called Primero, Él llama personas, jóvenes y mayores, who may appear que podrían parecer débiles y sencillos ante los ojos del mundo to themselves y para sí mismos. to be weak and simple. The Lord El Señor puede convertir esas aparentes deficiencias en puntos fuertes. change the way the El reconocer eso cambiará la forma en que el líder sabio decide capacitar y podría cambiar la forma en que el poseedor del sacerdocio responda a las oportunidades de progreso que se le ofrezcan. Let's consider some. Analicemos algunos ejemplos. I was an Yo era un presbítero inexperto en un barrio enorme. my bishop Mi obispo me llamó por teléfono un domingo por la tarde.
Cuando respondí, me dijo, ¿tienes tiempo para salir a visitar conmigo? Necesito tu ayuda. Solo me explicó que quería que lo acompañara a visitar a una mujer que yo no conocía, que no tenía comida y que necesitaba aprender a administrar mejor sus finanzas. Sabía que él tenía 2 consejeros experimentados en el obispado. Ambos eran hombres maduros de mucha experiencia. Uno de los consejeros era dueño de una gran empresa y más adelante llegó a ser presidente de misión y autoridad general. El otro consejero era un juez prominente. Yo era el recién llamado primer ayudante del obispo en el quórum de presbíteros. Él sabía que yo conocía poco sobre los principios de bienestar y menos de finanzas personales. Nunca había firmado un cheque. No tenía cuenta bancaria, ni siquiera había visto un presupuesto personal. Aún así, a pesar de mi inexperiencia, me percaté de su seriedad cuando dijo, necesito tu ayuda. He llegado a comprender el plan de ese obispo inspirado. Él vio en mí una oportunidad de oro para preparar a un poseedor del sacerdocio. Estoy seguro de que no vio a ese muchacho inexperto, a un futuro miembro del obispado presidente. Pero él me cuidó ese día y todos los días que lo conocía a través de los años como un proyecto de preparación muy promisorio. Parecía disfrutarlo, pero era trabajo para él. Al regresar a casa, después de visitar a la viuda necesitada, estacionó el auto. Abrió las desgastadas escrituras que tenía muy bien marcadas y me corrigió amablemente. Me dijo que tenía que estudiar y aprender más. Pero él debió haber visto que yo era lo suficientemente débil y sencillo como para ser enseñable. Hasta la fecha recuerdo lo que me enseñó, pero recuerdo mejor aún lo seguro que estaba de que yo podría aprender y ser mejor, que yo sería mejor. Él vio más allá de la realidad de quién era yo, a las posibilidades que yacen dentro de alguien que se siente lo suficientemente débil y sencillo como para desear la ayuda del Señor y creer que vendrá. Los obispos, los presidentes de misión y los padres pueden optar por actuar sobre esas posibilidades. Lo presencié hace poco durante el testimonio de un presidente del quórum de diáconos en una reunión de ayuno. Él estaba a punto de convertirse en maestro y dejar atrás a los miembros de su quórum. Él testificó con gran emoción en su voz del aumento de la bondad y del poder en los miembros de su quórum. Elogió el servicio de ellos. Entonces, dijo que había podido ayudar a los nuevos diáconos cuando se sentían abrumados, porque él se había sentido abrumado cuando él entró en el sacerdocio. Sus sentimientos de debilidad lo habían hecho más paciente, más comprensivo y por lo tanto más capaz de fortalecer y servir a los demás. En esos 2 años se había vuelto experimentado y sabio, que había aprendido que lo que lo ayudaba cuando era el presidente del quórum era el recuerdo claro y vívido de sus propias necesidades cuando tenía 2 años menos. Su reto y el nuestro en el futuro vendrá cuando esos recuerdos se desvanezcan y se empañen con el tiempo y con nuestros logros. Pablo debe haber visto ese peligro al conversar con su joven compañero en el sacerdocio, Timoteo. Pablo lo alentó y lo enseñó en su propia preparación en el sacerdocio al ayudar al Señor a preparar a otros. Esta es la escritura que ustedes han escuchado 3 veces el día de hoy, si han puesto atención. Siempre recuérdenlo, que cuando ustedes lo oyen nuevamente no es aburrimiento, sino inspiración. Porque el hecho es de que si a mí se me hubiera dicho que lo hiciera de nuevo, debe de importar. Escuchen lo que Pablo le dijo a Timoteo.
Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar, en enseñar. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado por medio de profecía con la imposición de las manos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oigan. Pablo nos dio a todos un buen consejo. No se preocupen por lo inexperto que sean, sino que piensen en lo que pueden llegar a ser con la ayuda del Señor. La doctrina en la que Pablo nos insta a deleitarnos en nuestra preparación en el sacerdocio son las palabras de Cristo para recibir el Espíritu Santo. Después podremos saber lo que el Señor quiere que hagamos en nuestro servicio y recibiremos el valor para hacerlo, cualquiera que sea la circunstancia que enfrentemos en el futuro. Se nos prepara para un servicio en el sacerdocio que será más difícil con el tiempo. Nuestro cuerpo y nuestros músculos envejecen así como nosotros. Nuestra capacidad de aprender y recordar lo que hemos leído disminuirá. Para prestar servicio en el sacerdocio, el Señor espera que ejerzamos una autodisciplina cada vez mayor todos los días de nuestra vida. Podemos estar preparados para esa prueba al cultivar la fe mediante el servicio a medida que avanzamos. El Señor nos ha dado la oportunidad de prepararnos mediante algo que Él ha llamado el juramento y el convenio del sacerdocio. Se trata de un convenio que hacemos con Dios, de guardar todos sus mandamientos y rendir servicio como Él lo daría si estuviera aquí en persona. Al vivir a ese nivel lo mejor que podamos, aumentaremos la fortaleza espiritual que necesitaremos para perseverar hasta el fin. Excelentes guías del sacerdocio me han mostrado cómo edificar esa fortaleza. Consiste en adquirir el hábito de avanzar a pesar de la fatiga y del miedo que podrían inducirles a desistir. Los grandes maestros del Señor me han mostrado que el poder espiritual permanente se obtiene al trabajar más allá del punto en el que otros hubieran tomado un descanso. Ustedes, excelentes líderes del sacerdocio que han edificado esa fortaleza espiritual en su juventud, todavía la poseen cuando su fortaleza física se debilita. Mi hermano menor andaba en una pequeña ciudad de Utah en negocios y recibió una llamada telefónica en el hotel del presidente Spencer W. Kimball. Era tarde por la noche después de un arduo día de trabajo para mi hermano y seguramente para el presidente Kimball, quien empezó la conversación por teléfono así. Él dijo, escuché que andaba por aquí. Sé que es tarde y que quizás se haya acostado, pero ¿podría ayudarme? Necesito que venga conmigo a recorrer la ciudad para ver el estado de todas nuestras capillas. Mi hermano fue con él esa noche, sin tener ni idea en cuanto al mantenimiento de capillas y sin saber por qué el presidente Kimball haría tal cosa después de un día atareado, ni por qué necesitaba ayuda. Años después, tarde por la noche, recibí una llamada parecida en un hotel en Japón. Para ese entonces yo era el nuevo comisionado de educación de la iglesia. Yo sabía que el presidente Gordon B. Hinckley estaba cumpliendo una asignación en Japón y se estaba alojando en algún lugar de ese mismo hotel. Contesté el resonante teléfono justo después de haberme acostado, agotado por haber hecho todo lo que mis fuerzas me permitían, según yo. El presidente Hinckley me preguntó con su voz agradable, ¿por qué estás durmiendo? Mientras yo estoy aquí leyendo un manuscrito que se nos ha pedido revisar. Así que me levanté y fui a trabajar. Aunque sabía que probablemente el presidente Hinckley haría una mejor revisión del manuscrito que yo, pero de alguna manera me hizo sentir que necesitaba mi ayuda. El presidente Thomas S. Monson, al final de casi todas las reuniones, le pregunta al secretario de la primera presidencia, ¿estoy al día con mi trabajo? Y siempre sonríe cuando la respuesta es, sí, presidente, está al día.
La sonrisa de satisfacción del presidente Monson me transmite un mensaje. Me hace pensar, ¿hay algo más que podría hacer en mis asignaciones? Y luego regreso a mi oficina a trabajar. Grandes maestros me han mostrado cómo hay que prepararse para guardar el juramento y el convenio cuando el tiempo y la edad lo dificultan. Me han mostrado y enseñado a disciplinarme para trabajar con más intensidad de lo que me imaginé que podría mientras aún tengo salud y fortaleza. No puedo ser un siervo perfecto a cada hora, pero sí puedo intentar dar un esfuerzo mayor de lo que pensaba que podía. Por haber adquirido ese hábito en la vida desde temprano, estaré preparado para las pruebas más adelante. Ustedes y yo podemos estar preparados con la fortaleza para guardar nuestro juramento y convenio a pesar de las pruebas que seguramente vendrán cerca del final de la vida. Vi una prueba de ello en una reunión de la mesa directiva de educación de la iglesia. El presidente Spencer W. Kimball había prestado 5 años de servicio mientras sobrellevaba una serie de problemas de salud que solo Job entendería. Él presidía la reunión esa mañana. De repente, dejó de hablar. Colapsó sobre su silla. Tenía los ojos cerrados y la cabeza sobre el pecho. Yo estaba sentado cerca de él y el elder Holland estaba junto a nosotros. Los dos nos levantamos para ayudarlo. A pesar de nuestra inexperiencia, decidimos llevarlo sobre su silla a su oficina, que estaba cerca de allí. Y fue una silla muy pesada. Él se convirtió en nuestro maestro en ese momento de gran prueba. Tomamos la silla cada uno por un lado y la levantamos. Salimos del salón de la reunión hacia el pasillo, en el edificio de administración de la iglesia. Él entreabrió los ojos, obviamente todavía aturdido, y dijo, «Oh, por favor, tengan cuidado, no se lastimen la espalda». Cuando nos íbamos acercando a la puerta de la oficina, dijo, «Me siento muy mal por haber interrumpido la reunión». Minutos después de llevarlo a su oficina, nos miró sin saber qué estaba pasando, nos miró y nos dijo, «¿No creen que deberían volver a la reunión?». Nos fuimos y regresamos enseguida sabiendo que, al estar ahí, seguro le importaba al Señor de alguna manera. El presidente Kimball había sobrepasado sus límites de perseverancia para servir y amar al Señor desde su infancia. Era un hábito que tenía tan arraigado que no le fallaba cuando lo necesitaba. Él estaba preparado y así fue capaz de enseñarnos y mostrarnos cómo estar preparados para guardar el juramento y el convenio mediante la preparación constante a lo largo de los años, empleando todas nuestras fuerzas en lo que parecían ser pequeñas tareas con pequeñas consecuencias. Mi ruego es que podamos guardar los convenios del sacerdocio para hacer que nosotros y todos a los que somos llamados para capacitar seamos merecedores de la vida eterna. Les prometo que si hacen todo lo que esté a su alcance, Dios aumentará su fortaleza y sabiduría. Él los adiestrará. Testifico que a todos a quienes ustedes capaciten y pongan un ejemplo, los amarán, como yo amo a los que me enseñaron a mí. Testifico que Dios el Padre vive y los ama. Él los conoce. Él y su Hijo resucitado y glorificado Jesucristo se le aparecieron a un muchacho sin experiencia, José Smith. Le confiaron la restauración de la plenitud del Evangelio y de la iglesia verdadera. Le infundieron ánimo cuando lo necesitó. Le dejaron sentir un amor disciplinante que lo humillaría y lo haría levantarse. Lo prepararon a él y nos están preparando a nosotros para obtener la fortaleza y seguir labrando nuestro camino hacia la gloria celestial, que es el objetivo y la razón de todo el servicio en el sacerdocio. Les dejo mi bendición de que serán capaces de reconocer las gloriosas oportunidades que Dios les ha dado al llamarlos y prepararlos para prestarle servicio a Él y a los demás. En el nombre de nuestro amoroso líder y maestro Jesucristo. Amén.